Iglesia, buenos días, Dios les bendiga en gran manera. Comparto el gozo de nuestro pastor de verles aquí una vez más, de verles a todos juntos para compartir, para exaltar, para alabar el nombre del Señor. Dios nos ha provisto de este lugar para poder hacerlo, amén. Lo cual es una bendición, lo recalcaba nuestro hermano Gerson al principio durante el programa de adoración de cánticos. Aspectos de nuestra vida cristiana que a veces nos acostumbramos y tal vez se nos pierden un poquito de vista. En las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, gracia y paz, iglesia, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué bueno es entonces encontrarnos en la iglesia y de la misma manera también, como dice nuestro hermano Gerson, vamos a continuar alabando a nuestro Dios, pero ahora lo vamos a hacer en la enseñanza, amén. Lo hicimos en los cánticos, ahora lo hacemos mediante la exposición y la atención a la palabra de Dios, manteniendo la misma actitud de adoradores que cuando cantábamos. La misma actitud, solo que ahora como fieles estudiantes, teniendo una actitud como discípulos que aman las palabras enviadas por su Señor, por su Maestro. Ese discípulo que se sienta y muestra reverencia. No que se sienta y se desconecta, no, que se sienta y muestra reverencia, que demuestra admiración por las palabras de su maestro y las atesora, las escribe, las repasa y las vive, El principio bíblico que debemos recordar al venir y al estar en la iglesia es mi hermano. No vinimos al culto, vinimos a dar culto. Lo voy a decir nuevamente. No vinimos al culto, vinimos a dar culto. ¿Sí? Sí notamos la diferencia, ¿correcto? ¿Sí? Parece pequeña, pero describe personas diferentes. ¿Sí? Uno pasivo que viene al culto a ver qué hay de nuevo, ¿sí? A ver qué prepararon para él, ¿sí? Y que puede o no salir satisfecho, ¿sí? Por otro lado, aquel que con una humildad muy marcada, aquel que entiende su condición, que reconoce su pecado y que diariamente, todos los días afuera de este lugar, en su cotidianidad, reconoce al Dios que le libra de su pecado, su mayor problema. Esta mujer o este hombre que diariamente es impactado por la bondad de Dios y entonces con gran ansiedad espera el tiempo en que pueda reunirse con sus hermanos, que pueda venir a este lugar, que pueda venir a la iglesia. Y entonces esta persona no viene con manos vacías, sino que él viene a dar culto a su Dios. Dice Mateo 22, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Entonces adoremos en la enseñanza, ¿de acuerdo? No sé si a alguien le falta su formato para tomar notas, se ha hecho hincapié en esto constantemente para que usted sea activo durante la enseñanza. Yo ya tengo ahí la canción favorita de hoy, Contempla a Dios, ahí ya la podemos anotar. Y el tema para desarrollar el día de hoy, sé un siervo moldeado por el Evangelio, ¿no? Entonces ese será el tema. ¿De qué trata el tema de hoy? Sé un siervo moldeado por el Evangelio, amén.
Hagamos, iglesia, unas preguntas de repaso, ¿vale? El estudio de siervos para su gloria está dirigido ¿a quiénes? A la iglesia, a la iglesia. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objeto? Revelar la identidad que Dios nos ha dado para cumplir el propósito por el cual la iglesia fue creada. ¿Cuál propósito? Honrar a Dios mediante el servicio a los demás, amando a los que están en el mundo. Amarás a tu Dios, dice Mateo 22, amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se basa en esto: amar y servir. Ok, ¿y de qué manera? ¿En qué medida es ese amor? ¿Hasta dónde debemos llegar por los demás? Bueno, pues debe ser tal y como lo hizo Cristo, con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, el lema específico de nuestro año. Entonces, esto es un estudio sobre la persona que debo reflejar en mi forma de vivir, para amar a mi enemigo, tal y como Cristo lo amó. ¿Entendido? Bueno, ¿y a costa de qué? ¿Cuál es el precio por pagar? Su vida, mi hermano. Nuestra vida. Ese es el precio que se nos demanda. Su vida, mi hermano, en completa rendición. El llamado de este evangelio es la humillación, la entrega total. Se nos demanda, dice Romanos 12, se nos demanda nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esta es entonces una forma de entender el llamado de siervos para su gloria. El orden para esto es, primero, de ser antes de hacer. En ese orden vamos, ser antes de hacer. Segundo, quien es siervo rinde el uso de su tiempo y lo organiza para aprovecharlo bien. ¿Lo recuerdan? Lo vimos. Tercero, rechaza las ideas del mundo para ser un siervo de una mente bíblica. Cuarto, esta mujer y este hombre es apartado y es un siervo de su presencia. Quinto, esta persona entiende la necesidad de vivir una vida bien vivida, como nos lo explicó nuestro pastor hace 8 días. Nuestro pastor Enrique concluyó este asunto el domingo pasado y de hecho lo tengo en mis apuntes así. Él dijo, una vida bien vivida es en esencia para la gloria de Dios, no orientada hacia nosotros, sino al evangelio, que es el conocimiento de Dios. Es decir, y concluía él, apunta en la dirección contraria al mundo. Bien, en ese repaso, haciendo estas preguntas, hacemos este repaso. Entonces, después de esta introducción, vamos al tema de hoy, el cual espero exponer en 3 secciones, que son, primero, en este caminar que estamos, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que hemos caminado. Primero, reconociendo una terrible, dolorosa condición dentro de la iglesia.
Segundo, reconociendo la verdad bíblica que remedia esa condición. Y tercero, reconociendo nuestra nueva vida. Lo vuelvo a repetir. Primero, reconociendo una terrible condición dentro de la iglesia, usted y yo, mis hermanos, como cristianos. Segundo, reconociendo la verdad bíblica que remedia esta condición. Y tercero, reconociendo nuestra nueva vida. ¿Lo tenemos? Ok. En el primer punto, entonces, vamos a considerar una condición presente dentro de la iglesia. Y voy a remarcar una diferencia, tal vez generalizando, entre dos tipos de personas que pueden estar o podemos estar dentro de la iglesia. Dos tipos de personas que profesan ser cristianos y que se diferencian por la forma en la cual van a responder a la condición que vamos a mencionar. Va a haber una condición que los va a enfrentar a los dos, pero hay una reacción diferente en estos dos y los diferencia el uno del otro. Y la condición es esta. A este punto en el que hemos llegado, se describe como una condición latente, presente, un riesgo latente, presente dentro de la iglesia, que es una contradicción. Se describe como una contradicción, una separación entre lo que se dice y lo que en realidad es la persona. La situación la describe el pastor Miguel Núñez en el libro Siervos para su Gloria de esta manera. Él dice: a lo largo de la historia el hombre le ha sido más fácil hablar sobre algo que hacerlo. Creemos que el ser humano tiene una excelente capacidad para entender conceptos, ideas, definiciones y proposiciones, y aquí viene la separación, que luego o no sabe cómo llevar a la práctica o simplemente se rehúsa a hacerlo. Ahí están los dos tipos de personas. O no sabe cómo llevar a la práctica, ambos lo entienden, pero o no sabe cómo llevarlo a la práctica o se rehúsa a hacerlo. Y bueno, el pastor Miguel Núñez advierte que lastimosamente en la iglesia hay más de los segundos que de los primeros. Él dice: de hecho, frecuentemente el cristiano ni siquiera ve la discrepancia entre lo que profesa y lo que vive. Entonces, la contradicción es esta: capaz de predicar, pero incapaz de ser, de vivirlo, lo cual resulta ser una condición muy delicada ante los ojos de Dios. Hay en la Biblia repetidas advertencias acerca de ello. Yo voy a mencionar solamente un par de ellas. La primera en Isaías capítulo 29, versículo 13. Este pueblo, dice la palabra del Señor, el profeta hablando al pueblo de Israel, este pueblo dice que me pertenece. Hablan de esto. Con su boca expresan esto. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Contradicción entre lo que se dice y lo que se vive. Y por esta causa, dice Isaías, Dios se manifestó con un juicio severo a este pueblo. Cosas maravillosas haré entre ustedes y la sabiduría tendrá su fin. Es el juicio para ellos. Así también Jesús advirtió a los fariseos, y me voy a Mateo capítulo 23, versículo 3. Hablando a su
grupo de seguidores, a sus discípulos, Él les apunta a los fariseos y les dice, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, porque está conforme a la ley, lo que dicen, ¿no? Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, sino que hacen todas sus obras en apariencia para ser vistos de los hombres. Diferencia entre lo que se dice, pero no se vive. Voy a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Pablo le advierte a Tito sobre los corruptos y le dice, tales personas afirman, hablan, profesan, afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Esta es una terrible condición y en estas enseñanzas, en estos pasajes se está hablando a un pueblo que profesa la fe cristiana, como nosotros. Es una terrible condición que de no ser remediada nos conducirá a una muerte segura. Porque en aquel día delante del Señor, aquel día nos presentaremos, acudiremos y la respuesta será esta: no todo el que habla, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que vive según la voluntad del Señor. Esta es la condición de la cual se nos advierte en este punto del estudio. Se nos advierte enfáticamente. Y a pesar de lo claro del mensaje, el cristiano, y lo voy a poner entre comillas, a este cristiano, o existe este cristiano que se rehúsa a considerar esto. Él se niega a aceptar esto porque está confiado en sus buenas y exteriores obras. Allí está confiado. Y no se da cuenta que corre desbocado como ciego hacia el abismo en sus buenas obras. Él no se preocupa por este asunto, él está confiado en su actuar. A sus ojos no hay problema con escuchar y predicar una cosa, pero vivir otra. Y se hizo habitual el combinar sin remordimiento las cosas del mundo con su práctica religiosa. Ese es uno. Su sentencia, dice el Señor, es ser desconocido por el Señor. Ser desconocido por el Señor al cual creyó estar sirviendo. Ahora voy a consideremos el otro tipo de cristiano y ya no lo voy a poner entre comillas. Estoy pensando en los hombres y mujeres piadosas que día a día, y que voy a decirlo también mientras desarrollamos este estudio, desde que iniciamos hasta ahorita, y lo va a seguir haciendo, ha venido razonando en las demandas bíblicas para ser un siervo. Piensa en esto. Y esta persona que fija su meta en ser de un mundo interior organizado, ser de una mente bíblica, ser apartado, vivir una buena vida. Esta persona piadosa que medita en ello y avanza en la comprensión de estas verdades bíblicas con el anhelo, con el deseo de dar gloria a su Dios.
pero en su caminar, en su andar, esta persona frecuentemente se encuentra, se topa con algo difícil de manejar, difícil de comprender, a veces difíciles situaciones de asimilar, algo por lo que su alma no está tranquila. Esta persona vive o sufre, padece, experimenta una lucha constante por hacer, por cumplir, por actuar así. En ciertos momentos logro algunas cosas, en otros momentos me canso y dejo de hacerlo, y mi lucha se mantiene en hacer. En mi mente está el querer agradar a Dios y ser como la Biblia nos dice que seamos. Lo escucho, lo comprendo y hasta lo predico, hablo de esto. Pero en su caminar esta persona termina por reconocer, llega un momento donde termina por reconocer su incapacidad para lograrlo y se lamenta por eso. Este tipo de cristianos no es solamente de este siglo. Este tipo de cristianos que se lamenta por esta condición existen desde siempre. Voy a usar las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, 18. Este hombre termina por reconocer su incapacidad y se lamenta diciendo: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Este cristiano teme por su alma, pensando en que no logrará el estándar mínimo, no podrá hacer la obra suficiente para ser reconocido por su Señor como siervo aprobado. Qué dura situación, qué terrible condición. Estamos considerando eso en esta primera parte. Qué terrible es esta condición. Entonces ahora pasamos al segundo punto, donde el Señor, nuestro Dios, por medio de su palabra, envía un mensaje para ambos tipos de cristianos. Para el primero, el que rehúsa aceptar su necesidad, la invitación es a contemplar el Evangelio y entregarse a Él. Contempla el Evangelio y entrégate a Él. Deja a un lado tus obras justas, porque son como trapos de inmundicia para Dios. Para venir, en vez de eso, para venir ante el trono de la gracia. Reconociendo tu estado de bancarrota espiritual. Entonces, amado amigo, ven al Evangelio. Por otro lado, para el cristiano piadoso, la invitación es a contemplar el Evangelio y a entregarte a Él. Dejar a un lado tus obras justas porque son como trapos de inmundicia para Dios, y en vez de esto ven ante el trono de la gracia, manteniendo tu estado de bancarrota espiritual. Mi hermano creo que se confundió, ¿no? Porque dijo lo mismo para ambos. ¿Que no eran diferentes? No, mi hermano, no se me rayó el disco, tranquilo. Sino que para los dos, para todos, hay una misma verdad bíblica que da remedio, que da solución a la condición, a esa condición.
El segundo punto se refiere a esto. Debemos reconocer y posicionar, darle el lugar adecuado, el lugar correcto que tiende a descarrilarse por muchas circunstancias, darle el reconocimiento, la posición correcta al Evangelio como la única solución para esa condición. Ambas condiciones, ambas posiciones tienen la misma dificultad. Para ambos hay la misma esperanza. ¿Cuál es la dificultad de los dos? Pueden parecer diferentes, pero ambos tienen la misma situación. Es esta: hay una confianza puesta en nuestras obras. Buscando ganar, luchando por lograr el favor de Dios, ambos están tratando de hacer camino a Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No son nuestras obras lo que determina el resultado, sino la obra de Dios de principio a fin. Esta condición la describe el pastor Núñez de esta manera: en muchos ámbitos, en muchas circunstancias, en muchos contextos cristianos, hemos perdido de vista que el Evangelio, atento iglesia, el Evangelio tiene que ver en primer lugar con la obra de Dios a través de la persona de Jesús y luego con la redención del hombre. Por lo que invita a la iglesia, por lo que debemos recobrar la centralidad del Evangelio como único mensaje de esperanza para toda la humanidad. Entonces, en el mensaje de hoy y en la serie que estamos llevando todo este año, y en toda predicación que se haga desde un púlpito cristiano, en cualquier mensaje que se dé por radio, en persona, por televisión, en cualquier invitación cristiana que se haga aquí, que se haga en Europa, que se haga en el Oriente, cualquier invitación, cualquier mensaje que se haga en la ciudad o en el campo, al niño, al joven, a la mujer, al anciano, sea hoy, sea mañana, sea en el futuro, en el corazón del mensaje estará siempre el Evangelio como la obra de Dios en Cristo Jesús. Y el Evangelio es este. El Evangelio es el mensaje de redención o de liberación proclamado por Cristo, quien no consideró el ser igual a Dios, dejó su gloria y se encarnó para cumplir a cabalidad la ley divina. Después de haber cumplido cada precepto de la ley, fue a la cruz voluntariamente por petición del Padre, que crucificó a su Hijo y lo exhibió en público, derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Así, el Hijo satisfizo completamente de una vez y para siempre la justicia perfecta de Dios, aplacó su ira contra el pecador y terminó así la enemistad entre Dios y el hombre. Al hacerlo, Dios imputó nuestros pecados a su Hijo y acreditó a nuestra cuenta la santidad o el carácter moral de Cristo, lo cual aseguró nuestro estatus de no culpable ante el Padre. En la cruz, Cristo venció al pecado y a nuestro favor. Y en la resurrección
venció la muerte también a nuestro favor. Así garantizó todas y cada una de las promesas hechas por su Dios a sus hijos. La resurrección constituyó el grito de victoria sobre el pecado y sobre la muerte, no solo en la vida de Jesús, sino también en la suya, en la mía, en la nuestra. Eso es el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. El Evangelio es el camino de la salvación. El Evangelio es la oferta de Dios para todos. El Evangelio es el poder de Dios en acción. Es la benevolencia de Dios para pecadores. Es la justicia de Dios para los hombres. Ese es el Evangelio. Ese es el centro de quienes somos, cada uno de nosotros. Esta obra completa de parte de Dios, de principio a fin. Esto se hizo sin consultarnos, sin acudir a nuestra sabiduría para saber si era un buen plan o si tocaba ajustarle algo o si era suficiente para la salvación. No se puso a consideración del hombre estas cosas. A ninguno se le demanda buscar a Dios porque no puede, dice Romanos. Más bien fue Dios quien soberanamente se acercó a nosotros. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él fue quien hizo las paces con nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Fue el Espíritu Santo quien nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es una condición absoluta. Muertos. Y la obra absoluta de parte de Dios es esta: fue el Espíritu Santo quien nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Fue Dios quien amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo a morir en una cruz. En la persona de Jesús inició todas las cosas, iniciaron todas las cosas. Él es el Verbo de Dios, por Él fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que existe podría existir. Desde el principio es Él y por la eternidad es Él. En Jesús se inició y se concluyó toda la obra necesaria para reconciliarnos con el Padre. Cada aspecto relevante, trascendente de este mensaje nos explica, nos alude a una obra ya realizada. A diferencia de otras enseñanzas, a diferencia de otras cosmovisiones religiosas, solo el cristianismo expresa, se fundamenta en una declaración de la cual se entiende que el tiempo verbal que se está usando es en pasado. Cada una de las enseñanzas que usted escuche por fuera del Evangelio le van a buscar, le van a prometer, le van a pedir a usted y a mí que hagan algo por su salvación. Es necesario que usted haga algo por su salvación. No así en el Evangelio, en Cristo Jesús. La característica más asombrosa del Evangelio cristiano
es ese tiempo verbal en el cual está descrito. Todo está en pasado. Todo se refiere a algo que ya se cumplió. Desde antes de la fundación del mundo fuimos elegidos. El proverbista lo entendía así en su salmo. Desde el vientre de nuestra madre ya Dios nos había conocido. Todas mis obras, todos mis días han sido conocidos por el Señor. Tanto lo que sucede hoy como lo que sucederá mañana, como lo que sucederá hasta el final de nuestros días. Fue en la eternidad pasada donde todo se planeó. Fue hace 2000 años que ese verbo maravilloso, ese verbo de Dios se hizo carne. No consideró su gloria como algo a que aferrarse, sino que se hizo hombre y vimos su gloria. El mundo contempló su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Fue hace 2000 años que este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y cumplió toda la ley de Dios. Fue en la cruz donde hace 2000 años, a favor tuyo y a favor mío, esta obra se consumió. Consumado es, son las palabras del Señor. No consumado será, consumado es. En un artículo de Coalición por el Evangelio explican esto. ¿Qué quiso decir el Señor con esta expresión? Fundamentalmente dice, el significado es este: misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado. En el momento de la muerte del Mesías, el rescate del pueblo de Dios fue completado. Una obra de liberación perfecta y definitiva a la que no se le puede añadir nada. La expresión consumado es nos enseña que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo y el único capaz de salvarnos de una vez y para siempre. Y termina este comentario diciendo, porque por una ofrenda, por su vida en ofrenda, iglesia, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados de una vez y para siempre. Él ya resucitó, no está por resucitar. Y como Él ya resucitó, así es que se garantiza la redención y la santificación de todos los que fueron llamados, de todos los que son iglesia. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el alfarero, nosotros el barro. Él es el alfarero, nosotros el barro. Por tanto, el punto número 3. ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Él es el alfarero, nosotros el barro. Por tanto, sé un siervo moldeado por el Evangelio. Esta es la conclusión. Si estás considerando tus buenas obras y menosprecias el riesgo que hay en ello, ven al Evangelio del Señor. Baja tus brazos
y acude al Señor, acude ante el trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Deja a un lado tu manera de vivir y de agradar a Dios. Déjala a un lado y ríndete ante el Evangelio. Y si bien estás luchando hoy por hoy con esta situación, esta dificultad, esta incapacidad, bienvenido sea, mantente en esa posición de humillación y acércate al Señor en completa rendición. Acepta por la fe y vive por la fe la nueva vida que se nos otorgó en Cristo Jesús. Siendo pobre en espíritu, siendo aquel que se lamenta, que llora por su pecado, demostrando día a día en el contexto en el que estés, en tu trabajo, en tu estudio, en tu hogar, con tu familia, con tus vecinos, con tu barrio, demostrando mansedumbre y humildad. ¿De qué podríamos jactarnos? ¿De qué podríamos jactarnos allí afuera? Antes bien, demostrando mansedumbre y humildad, siendo misericordioso para con todos, siendo misericordioso para con los hombres. Sé un siervo moldeado por el Evangelio que muestra el fruto del Espíritu Santo y que vive su nueva vida. El pasaje que nos concluye este estudio lo pone allí como ejemplo. Este libro, usted y yo lo conocemos, y con esto concluimos. De tal manera, porque esto es, o por tanto, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura será, es. Las cosas viejas pasarán, pasaron. He aquí serán, son. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por favor, acompáñeme a orar en esta mañana. Amado Dios, mi buen Señor, tu palabra, oh Dios, nos constriñe, Señor, esta mañana, Señor, y nos afana de considerar cuán grandes son tus obras, cuán grande es tu amor, en que aún, Señor, nosotros siendo enemigos tuyos, tú entregaste tu vida, Señor, en obediencia, oh Dios, por amor a nosotros. Siendo aún tus enemigos, tú entregaste tu vida por nosotros. Oh Dios, mi ruego, nuestro ruego como iglesia, Señor, es que podamos considerar esto día a día, Señor, para, oh Dios, inclinar nuestro corazón hacia ti y no hacia nosotros, para apartarnos, Señor, de nuestra vieja manera de vivir, Señor, y considerar a aquel que murió en la cruz, considerar sus obras, considerar sus atributos, considerar su majestad, contemplar a Dios, contempla a Dios. Ayuda a mi alma, Señor, en esto. Ayuda, Señor,
a mi alma en esto. Ayuda a tu iglesia, Señor, en esto, para vivir cada día conforme a la vida que tú nos otorgaste, conforme, Señor, al Evangelio que ya cumplió su obra, que ya satisfizo, Señor, el precio que había que pagar por ello. La honra, Señor, la alabanza, el poder, la majestad, tuyas son, oh Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia.